Sin combustible, Rusia no puede funcionar, y Ucrania lo sabe. Por eso, Ucrania ataca desde hace meses las refinerías de petróleo rusas para eliminar los productos más importantes del país en su origen. Pero ahora Ucrania ha ido un paso más allá. No solo está haciendo mucho más difícil que Rusia produzca el combustible que su gente y su ejército necesitan, Ucrania también está destruyendo los oleoductos de los que Rusia depende para transportar ese combustible. La maquinaria de guerra rusa fue decapitada porque Ucrania cortó una de las últimas rutas de suministro del ejército ruso. Según el Kiev Post del 1 de noviembre, el objetivo de Ucrania fue expulsar un grupo de 3 oleoductos de combustible que forman parte del oleoducto anillo refinado en toda Rusia. Ese oleoducto transporta gasolina, diésel y combustible de aviación por Rusia, siendo una de sus arterias estratégicas más vitales. Las razones son simples. Con el anillo, Rusia transporta combustible desde refinerías lejanas a Ucrania, asegurando el suministro para sus tropas y ataques. Este oleoducto es vital para mantener el suministro de combustible en Rusia. Sin el anillo, la escasez de combustible que ya está afectando a Rusia solo empeoraría. Decimos empeoraría, pero en realidad queremos decir que empeorará. Esto se debe a que la inteligencia militar ucraniana atacó con precisión el oleoducto anillo, dejando a Rusia tambaleante. El oleoducto en el distrito de Romensky, Oblast de Moscú, fue devastado por ataques con drones, hasta el punto en que no solo ha sido dañado, sino que ha quedado completamente fuera de servicio. La Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania, la principal agencia de inteligencia de Ucrania, explicó en Telegram sus logros durante la noche del 31 de octubre. Estrépito en la región de Moscú. Como resultado de la operación de la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania, 3 líneas de una importante instalación militar del agresor fueron destruidas. La publicación comenzó el 31 de octubre de 2025, tras una operación especial de la Inteligencia de Defensa de Ucrania, Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania, una instalación militar clave de Rusia quedó inutilizada. El oleoducto Koltsevoy, que ha estado suministrando recursos al ejército de ocupación ruso para llevar a cabo una guerra genocida contra el pueblo ucraniano. Koltsevoy significa anillo o círculo en ruso, y destaca la forma circular del oleoducto destruido por la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania. El Post señala que Rusia sabía que Ucrania tenía como objetivo este oleoducto y trató de protegerlo al máximo. La Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania revela que se habían instalado redes antidrones en varios puntos a lo largo del oleoducto, y Rusia también tenía guardias paramilitares en el terreno, presumiblemente para operar sistemas de defensa aérea y evitar que cualquier fuerza terrestre se infiltrara en dirección al oleoducto. Ucrania logró impactos directos de todos modos. Otra exitosa operación de la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania en Rusia afecta seriamente las capacidades militares y la economía del Estado agresor, especialmente en la región de Moscú. La Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania agrega que la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania tiene razón. El oleoducto Ring era vital para Moscú. El Kiev Post informa que el Ring es un oleoducto de 400 kilómetros que conecta refinerías cerca de Moscú. Esto abarca las refinerías de Ryazan, Novgorod, Nizhny y Moscú, varias ya atacadas por Ucrania con drones de largo alcance. Anualmente, este solo oleoducto transporta alrededor de 16 millones de toneladas de gasolina, 28 millones de toneladas de diésel y alrededor de 3 millones de toneladas de combustible de aviación por toda Rusia. Ese combustible es muy importante. Rusia necesita combustible de aviación dentro de Rusia, porque una de sus principales tácticas es lanzar bombas planeadoras contra Ucrania desde bases aéreas que están en su propio territorio. Perder la capacidad de mover 3 millones de toneladas de combustible aéreo al año puede significar eso. Menos aviones rusos pueden despegar. Y si hay menos aviones rusos en el cielo, eso también significa menos bombas planeadoras rusas. Rumbo a Ucrania, Rusia envió servicios de emergencia y seguridad al sitio del ataque ucraniano casi de inmediato, agrega United 24 Media en su informe sobre el ataque al oleoducto. Sin embargo, no importó qué tan rápido respondieron esos servicios. El daño ya estaba hecho y Ucrania dejó el anillo completamente inoperable. Por supuesto, se llevarán a cabo reparaciones. Sin embargo, al igual que vemos con los ataques de Ucrania a las refinerías, Rusia ahora tiene que intentar reparar un oleoducto vital mientras lidia con recursos limitados y la amenaza de ataques de seguimiento. Es posible que Ucrania haya dejado fuera de servicio el anillo durante varios meses. Además, la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania ahora sabe que puede atacar uno de los oleoductos de combustible más importantes de Moscú. Si la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania lo hizo una vez, podría repetirlo. Eso asustará a Rusia. A Putin también le preocupa que Ucrania esté ampliando sus ataques de largo alcance contra Rusia tras este último ataque.
Durante los últimos meses, Ucrania ha estado atacando las refinerías de petróleo de Rusia, golpeando varias de ellas en múltiples ocasiones, para eliminar alrededor del 38% de la capacidad de refinación del país. Fuera de línea, todo eso tenía sentido. Con menos refinerías, Rusia produce menos combustible, lo que afecta a su gente, a sus soldados y a su economía. Tras mucho tiempo atacando el combustible ruso en su origen, Ucrania ha ampliado su alcance hasta el punto de atacar los oleoductos que transportan el combustible que Rusia aún tiene. Así que incluso el combustible que podría ser utilizado por el pueblo ruso o sus soldados tendrá que quedarse almacenado o ser transportado por otros medios. Eso hace que tarde mucho más en llegar a donde necesita ir. Ucrania logró el mismo resultado que con los ataques a refinerías al eliminar el anillo. Todo es parte del plan para paralizar la maquinaria de guerra rusa, devastando su logística. La pérdida del anillo ya fue una noche terrible para Moscú. Sin embargo, como Ucrania nos ha mostrado muchas veces en el pasado, cuando empieza a llover, realmente se desata el diluvio para Rusia. Aunque el anillo será el centro de atención tras los ataques de Ucrania del 31 de octubre, también hubo otros dos objetivos fuertemente golpeados. Esos objetivos incluyen una termoeléctrica en Oriol. El Kyiv Post informa que el 31 de octubre, Ucrania atacó con drones instalaciones clave en Rusia, incluida la planta de Oriol. Zonas de esa ciudad quedaron sin luz. Un ejemplo de cómo Ucrania responde al dolor causado por la invasión de Putin al pueblo ruso sin atacarlos directamente. Esa noche, Ucrania atacó infraestructura energética en varias ciudades rusas, destruyendo subestaciones y causando explosiones que dañaron equipos eléctricos y refinerías de petróleo. Estos ataques ocurren mientras las temperaturas en Rusia bajan a 41 grados Fahrenheit y se espera que sigan descendiendo con la llegada del invierno. El país se prepara para el frío. Si Ucrania se sale con la suya, los ciudadanos rusos van a sentir el frío. Y si tienen suficiente frío, puede que dirijan su enojo hacia Putin. El teniente general Kirilo Budanov, jefe de la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania, elogió rápidamente la exitosa operación ucraniana y explicó su efectividad. Nuestras acciones directas han dañado más a Rusia que cualquier sanción hasta ahora, reporta el Kyiv Post según Budanov. Esto es una verdad matemática. Nuestros ataques afectan al agresor donde más le duele. Por supuesto, esto plantea la gran pregunta. ¿Está en lo correcto Budanov? A un nivel puramente monetario, puede que Budanov esté subestimando el impacto que las sanciones occidentales han tenido en Rusia durante la guerra. El 13 de junio, el gobierno del Reino Unido publicó un informe sobre los hallazgos de un estudio de la Oficina de Asuntos Exteriores, Commonwealth y Desarrollo, o Foreign Commonwealth and Development Office, acerca del impacto monetario que han tenido las sanciones occidentales contra Rusia. Desde la invasión de Putin, la Foreign Commonwealth and Development Office estimó que las sanciones han costado a Rusia al menos $450 mil millones que podrían haberse usado para la guerra. Eso representa en promedio $120 mil millones anuales, una buena referencia. De los $450 mil millones, $154 mil millones son ingresos fiscales petroleros perdidos, por eso se aplicaron topes de precios. El precio de referencia del crudo oral de Rusia se ha quedado muy rezagado respecto al precio global del Brent. Esto se debe a los topes de precios y al descuento que Rusia da a países que aún compran su combustible. Pero hay detalles importantes en estas cifras. La cifra de $450 mil millones incluye $285 mil millones en activos rusos congelados en la Unión Europea, Reino Unido y otros lugares. El congelamiento de estos activos impide a Putin usarlos y es resultado de las sanciones. Los activos congelados son los que más contribuyen a los $450 mil millones, mientras que el impacto de las sanciones en el comercio petrolero de Rusia se queda bastante atrás. Y eso nos lleva a la segunda advertencia sobre las cifras del Foreign Commonwealth and Development Office. Aunque las sanciones occidentales han costado mucho a Rusia, sobre todo en venta de petróleo y gas, algunas partes de Occidente también han sido responsables de apoyar la guerra de Putin de maneras en las que realmente no deberían haberlo hecho. En abril, el Centro de Investigación sobre Energía y Aire Limpio reveló que la Unión Europea ha comprado casi la misma cantidad de combustibles fósiles rusos en 2024 que antes de la guerra. La Unión Europea gastó unos $254 mil millones en combustibles fósiles rusos en 2024. Fue mucho más que los $2.169 mil millones en ayuda militar que la Unión Europea envió a Ucrania ese año. Aquí se puede hacer un argumento claro. Aunque las sanciones occidentales parecen efectivas según el informe del Foreign Commonwealth and Development Office, su impacto se ha reducido por la incapacidad de la Unión Europea de dejar de depender del gas y petróleo rusos. En 2024, los impuestos por la venta de combustibles fósiles a la Unión Europea habrían financiado con miles de millones la guerra de Putin. Algunos dicen que eso no debió estar disponible. La Unión Europea ya actúa al respecto.
El bloque está eliminando gradualmente sus compras de petróleo y gas rusos, hasta el punto de que para 2028 no debería estar comprando ninguno de los dos a Rusia. Sin embargo, eso aún está lejano y la Unión Europea pasará años reduciendo el impacto de sus sanciones. Quizás a esto se refiere Budanov al decir que las sanciones aéreas de Ucrania superan a las occidentales. Los drones ucranianos han causado un gran impacto financiero en Rusia. El 15 de agosto, cuando Ucrania inició nuevos ataques a refinerías de petróleo rusas. El Kiev Independiente reportó que Ucrania logró resultados importantes con ataques de largo alcance en 2025. Esos ataques le costaron a Rusia cerca del 4% de su Producto Interno Bruto en los primeros 8 meses del año. Esa cifra equivale a 741.000 millones de dólares, señala el Kiev Independiente. Con el mismo nivel de ataques, Ucrania habría costado a Rusia 11.115 millones de dólares para finales de 2025. Eso es favorable comparado con el costo promedio de 120.000 millones de dólares por sanciones de Occidente mencionadas antes. Podríamos enfocarnos solo en los 154.000 millones de dólares en ingresos petroleros que, según el Foreign, Commonwealth and Development Office, las sanciones occidentales han hecho perder. Eso representa unos 41.000 millones de dólares al año, muy por debajo de lo que Kiev asegura que sus drones costaron a Rusia entre enero de 2025 y principios de agosto. No importa cuánto habría perdido Rusia para 2025, ya que Ucrania intensificó ataques a refinerías en agosto. Es probable que los 11.115.000 millones de dólares sean mucho menos de lo que Ucrania realmente costará a Rusia en 2025. Aunque Ucrania no lo ha revelado, el número real probablemente sea mucho mayor. Tal vez Budanov sepa cuántos miles de millones más perdió Rusia por los ataques ucranianos a refinerías. Por eso dice que las cuentas cuadran en su declaración. Aún no lo sabemos. Ucrania debe informar más sobre las pérdidas rusas para que lo sepamos. Sin embargo, es importante destacar la diferencia entre las sanciones tradicionales y las voladoras de Ucrania. Las primeras son principalmente herramientas financieras diseñadas para privar a Putin del dinero que necesita para financiar su invasión. En cuanto a las segundas, son muy diferentes. Los drones de largo alcance de Ucrania demuestran causar a Rusia una gran cantidad de problemas financieros que parecen ser iguales o incluso mayores que los causados por las sanciones tradicionales. Sin embargo, también hacen algo que ni siquiera las sanciones tradicionales más fuertes pueden hacer. Llevan la guerra de regreso a casa, a Rusia. Ya hablamos de esto. Los drones ucranianos simbolizan una guerra que no debió llegar a Rusia y ahora regresa. Cada ataque ucraniano demuestra al pueblo ruso que Putin miente al decir que Ucrania casi pierde. Esa gente oye y ve explosiones. Sienten miedo cuando un dron vuela sobre ellos, aunque apunte a una refinería u objetivos militares y no a sus casas. No subestimes el impacto de los efectos de los drones ucranianos en el pueblo ruso. Associated Press News indica que algunos drones ucranianos tienen un alcance de unos 1.000 kilómetros o 620 millas. Eso significa que estos drones pueden atacar profundamente en el corazón de las regiones fronterizas más pobladas de Rusia, así como en la ciudad capital de Moscú. El mismo medio informa sobre los comentarios hechos por el director de la firma global de análisis de riesgos, RAIN, Adriano Bossoni, quien le dijo al medio: Ucrania está mejorando en llevar la guerra a Rusia. Rusia creía que su territorio estaba seguro durante la mayor parte de la guerra, pero eso ya cambió, dijo Bossoni a Associated Press News. Esa es la gran diferencia. El efecto de las sanciones tradicionales se hace notar con el tiempo, al erosionar gradualmente las capacidades financieras de Rusia. Los drones de Ucrania, sus sanciones voladoras, son más viscerales, erosionan y explotan. También tienen un impacto mucho más directo e inmediato en Rusia que las sanciones tradicionales. Esto es especialmente evidente en la actual crisis de combustible en Rusia. El 27 de octubre, el Moscow Times informó que los precios de la gasolina en Rusia han aumentado un 116% desde principios de 2025. Esto no es inflación natural, es el resultado directo de la crisis de oferta y demanda que Ucrania ha creado. Con las huelgas en las refinerías que mencionamos antes, esas huelgas son intensas. El 1 de noviembre, el Kiev Independiente informó sobre comentarios hechos por el jefe del Servicio de Seguridad de Ucrania, Vasil Maliuk. Él afirmó que Ucrania logró al menos 160 ataques a instalaciones petroleras rusas en 2025, 20 de ellos en septiembre y octubre, calificándolos como objetivos militares legítimos. La extracción y refinación de petróleo representan cerca del 90% del presupuesto de defensa ruso. Estos son los petrorrublos que financian la guerra contra nosotros, dice Maliuk. Indica que los ataques ucranianos han reducido la capacidad de refinación de Rusia.
provocando un déficit del 20% en el suministro de gasolina para cubrir la demanda interna. Nada de esto es casualidad. Ucrania sabe exactamente lo que está haciendo con sus ataques de largo alcance contra el petróleo ruso. El ataque al oleoducto Ring es el más reciente de varios ataques para debilitar a Rusia en Ucrania. Y casi igual de importante, dañar a los rusos, quienes ahora se encuentran haciendo fila en las gasolineras para comprar cantidades limitadas de gasolina a precios inflados. Por supuesto, Rusia niega que sea Ucrania la que está causando todos estos problemas. El ministro de Energía ruso, Sergei Savilyov, afirmó que el aumento de los precios de la gasolina en Rusia y afectar a sus ciudadanos formaba parte del plan ruso. Hablando con TASS, Savilyov afirmó: "Primero, permítanme explicar por qué surgió esta situación de precios en primer lugar. En agosto, los precios subieron en la bolsa por dos razones. Primero, la temporada de mantenimiento programado en las refinerías redujo la producción. La alta demanda estacional y las compras de pánico fueron problemas, según el ministro de Energía. Las compras de pánico se debieron a las sanciones aéreas de Ucrania, no a la reacción de los ciudadanos rusos ante el supuesto mantenimiento programado. Rusia intenta ocultar esa realidad a su gente. Los ataques de largo alcance de Ucrania han provocado una crisis de combustible en Rusia, algo inesperado. Ninguno de estos ataques ocurrió en Rusia, pero ahora Putin y sus aliados deben enfrentarlos, porque son un recordatorio más fuerte de que Rusia está en guerra que cualquier sanción tradicional. El cierre del anillo es el recordatorio más reciente. Los drones ucranianos golpean fuerte y llegan hasta Moscú. Si Putin cree que la baja de apoyo occidental reducirá los ataques de drones ucranianos, está equivocado. La mayoría de los ataques de largo alcance de Ucrania ahora usan armas fabricadas en el propio país. Eso es según el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. El Kyiv Post reporta que Zelensky dice que entre 90 y 95% de los ataques de largo alcance, como el del oleoducto Anillo, usan armas ucranianas. Armas como Storm Shadow, ATACMS y Scalp han sido relegadas a papeles de apoyo. Ahora Rusia debe preocuparse por las armas de Ucrania, no por las occidentales de largo alcance. Y las cosas solo van a empeorar para Rusia, ya que las capacidades en evolución de Ucrania significan que no solo serán drones los que volarán hacia Rusia cuando termine 2025. El 28 de octubre, el Kiev Independiente reportó que Zelensky confirmó el uso de 2 misiles ucranianos en Rusia. El Flamingo y el Ruta ya despegaron, ambos presumen alcances impresionantes y son mucho más poderosos que los drones que Ucrania usó contra el oleoducto Anillo. El 31 de octubre, Ucrania cortó el anillo, con el Flamingo, el Ruta y más tomando vuelo. Ahora Ucrania está lista para convertir estos cortes en decapitaciones completas. Si Rusia no logra frenar a Ucrania, se quedará sin combustible ni dinero, antes de que Putin se quede sin soldados en la guerra de Ucrania. Picadora de carne. Rusia está al borde de implosionar desde adentro y puede perder la guerra por este conflicto interno. El imperio de Putin enfrenta una tensión sin precedentes como resultado de la estrategia de largo alcance de Ucrania, y esto solo va a empeorar para Rusia a partir de ahora. Descubre más en nuestro video y recuerda suscribirte a El Show Militar para más videos que cubren los últimos ataques de largo alcance que Ucrania realiza dentro de Rusia. Y gracias por vernos.